¿Qué tal, jóvenes? ¿Cómo están? Esta sería la quinta clase para los alumnos del segundo semestre en la materia de Química 2. Espero se encuentren bastante bien. En la clase de hoy vamos a continuar un poco con los cálculos mol. Si ustedes recordarán, yo ya les dejé tarea de eso, se supone o espero que ustedes ya lo hayan entendido. Este, pero tenemos todavía otros ejercicios pendientes de justamente cálculos de mol. Por ejemplo, fíjense, tengo en la idea, ayer se me quería dejarles eso de tarea, pero pensaba que luego los iba a confundir demasiado. Entonces, vamos a hacerlo. ¿Qué pasa si, digamos, el ejercicio te dice, digamos, un inciso A? ¿Cuántos mol hay en, qué les gusta? 6.6. ¿En cuántos mol hay en 6? 0.022 por 10 a la 24 moléculas de oxígeno molecular, o sea, O2. ¿Cuánta es la cantidad de mol que hay en 6.022 moléculas de oxígeno molecular? ¿Cuántos gramos? O sea, ambas cosas aparte, ¿sale? Entonces, vamos a hacerlo así. Primero sería suponer una regla de 3. Recuerden que cuando hablamos de moléculas se tiene que suponer una regla de 3. Tengan sus calculadoras a la mano. Recuerden que para esto utilizo mi calculadora porque la calculadora de aquí no me sale. Sería 6.022 por 10 a la 23 equivale a un mol. Recordarán que eso siempre es la igualdad de un mol. Entonces yo quiero saber cuál sería la cantidad en X en mol. O sea, X es los mol. Porque tú tienes 6.022 por 10 a la 24, o sea, una cantidad mucho más grande, hay un factor ahí mucho más grande. Entonces, ¿cómo sería? Pues simplemente sería x es igual a 6.022 por 1 entre 6.023. Sería 6.022 exponente a la 24. Le voy a dar igual directamente, déjenme ver si se está viendo en la cámara. Voy a hacerlo un poquito más grande. Así. A la 24 y esto lo voy a dividir en 6.022 exponente a la 23. Nos va a dar, obviamente, porque solamente es 1, 10 mol. Significa que en este caso, en este ejemplo, nosotros tenemos 10 mol. Y esa es la cantidad en mol que tenemos de oxígeno molecular. ¿Cuál sería la cantidad en gramos? Para esto, como les dije, vamos a utilizar la fórmula, sería más en gramos. Primero vamos a ponerla sin despejar. Número de moles es igual a la masa entre la masa molar. Como ustedes recordarán, la masa en este caso es lo que estoy calculando y la masa molar es lo que tengo al igual que el número de mol. Entonces te queda como masa en gramos es igual al número de mol multiplicado por la masa molar. En este caso serán 10 mol multiplicado por la masa molar. La masa molar recordarán que es 32 gramos por mol. ¿Por qué grados por mol y no UMA? Porque recuerden que cuando yo utilizo masa molar, masa molar con la fórmula tiene que estar en gramos sobre mol. Ahora eliminamos las unidades, que te queda, los moles se van y te queda en gramos. Y el resultado en gramos sería 10 por 32, pues eso sí lo podemos hacer, son 300, ¿qué? 320 obviamente, gramos, ¿sale? Y listo, bien sencillito fue, ya ven que no estaba tan difícil ahí cuando se los ponía así. Puedo ponerles de cualquier forma, ya se dieron cuenta que en realidad como es una igualdad puedes calcular cualquiera de los ejercicios que les estoy pidiendo. Por ejemplo, si un mol equivale a 32 gramos, hablando de oxígeno, y esto a su vez a 6.022 por 10 a la 23, entonces tú puedes calcular con cualquiera de estos tres, cualquiera de los tres, me refiero. Por ejemplo, si yo te doy los mol, yo te digo 0.5 mol, entonces tú puedes calcular los gramos. O tú puedes calcular directamente con estas, con las moléculas. O a la inversa, si yo te doy moléculas, calculas los gramos, por ejemplo.
De hecho, inclusive también se puede hacer directamente aquí, aunque puede ser un poco más, por las decimales no te va a dar una cantidad muy exacta, pero pues prácticamente sí. ¿Por qué? Porque digamos que yo pongo aquí 320 gramos. ¿Cuál es la cantidad de moléculas que se refiere? Sería 320 por 6.022 por 10 a la 23, 320 por 0.022 exponente a la 23. Déjenme les pongo la calculadora. Recuerden que no lo uso aquí porque no tengo no me sirve esa. Por 10 a la 23, 320 por 6.022 por 10 a la 23 y te da este valor. Pero recuerden que se divide entre 32. Y nos da exactamente 6.022 por 10 a la 24. Ahí, porque tiene sentido. ¿Por qué? Porque en realidad es una igualdad. Entonces, como es una igualdad, nos tiene que dar lo mismo de un lado y de otro de la ecuación. Por eso es lo mismo, exactamente. ¿Sale? Y ya terminamos esta parte. Ya con eso hemos finalizado el apartado de mol a gramos, gramos a mol a moléculas, moléculas a mol o moléculas moléculas a gramos, por ejemplo, que es lo que acabo de mostrarles. Simplemente ustedes básense en una regla de tres. Como siempre les explico esto a mis alumnos y por eso quiero explicárselos también a ustedes. Espero que les sea de utilidad. Aquellos que siempre preguntan, ¿y esto de qué me va a servir en la vida? Pues para que no nos hagan tarugos. ¿Por qué? Esas reglas de tres son útiles en cualquier sentido de la palabra. ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, tú compras una playera y una playera te cuesta, ¿qué les gusta? 50 pesos. Entonces, ¿para cuántas playeras me alcanza si yo quiero gastar 10,000 pesos? Entonces, X es la cantidad de playeras. ¿Qué tal si ustedes quieren vender playeras? No creo que quieran gastar 10,000 pesos en playeras. Bueno, 10,000 pesos en playeras se las dan a 100, pues si les conviene. ¿Cuánto sacarían? Pues el doble, ¿no? Ya ven, ya están aprendiendo. Bueno, el chiste es que, ¿cómo os quedaría esto? Ah, pues X es igual a 10,000 multiplicado por 50, perdón, multiplicado por una playera. Esto recuerden que está en pesos, le voy a poner una P, entre 50 pesos. Ujú. Entonces, simplemente tú tienes que utilizar tu calculadora, que sería 10,000 entre 50, porque es por 200 playeras. ¿Sí o no? Y ya obtuviste una forma de que sea práctico la utilidad de las reglas de tres. ¿Cómo sé que está bien? Se supone que cada playera cuesta 50 pesos y me van a dar 200 playeras, entonces 200 por 50 me da los 10,000 pesos. O sea, es lo mismo. Esa es una igualdad. A eso justamente estoy refiriendo con lo que es una igualdad. ¿Sale? Y listo. Ya así de sencillo avanzamos con esta parte. Vamos a seguir avanzando ahora con el siguiente apartado, digamos que se le llama volumen molar, que como se imaginarán, pues es prácticamente lo mismo. Sí, vamos a continuar con volumen molar para seguir con este, ¿cómo decirlo? Con este tema. Lo que pasa es que podría haber otro, pero ya que estamos viendo mol, ¿para qué? Volumen molar. ¿Qué se refiere el volumen molar? El volumen molar es referido a la cantidad de moléculas o la cantidad de espacio que ocupa y moléculas un mol de cualquier sustancia. Lo que sucede es que por experimentación, de hecho la experimentación que hizo Avogadro, se dio cuenta que un mol, cualquier sustancia gaseosa, eso es importante, en esto también es importante, condiciones normales de presión y temperatura. Las condiciones normales de presión y temperatura son 273 grados Kelvin y una atmósfera de presión. 273 grados Kelvin equivalen a 0 grados centígrados.
Entonces, él se dio cuenta que en un mol de cualquier sustancia gaseosa en condiciones normales de presión y temperatura, que son estas condiciones, el volumen, ay Dios, el volumen de dicho gas, me refiero a la sustancia gaseosa, es igual a 22.4 litros. Y eso es lo interesante. O sea, que no importa qué sustancia tú estés hablando, cuando tú tienes un mol de dicha sustancia en condiciones normales de presión y temperatura, tú tienes 22.4 litros. ¿Sale? Ya en tercero vamos a ver las ley de gases ideales y otras, pero ahorita no, simplemente vamos a utilizar esta expresión para poder saber cómo es que podemos calcular la cantidad de moléculas o la cantidad de mol o la cantidad de volumen en litros que ocupa una sustancia cuando esté en estas condiciones. ¿A qué me refiero? Vamos a borrar esto. Digamos que nosotros tenemos dióxido de carbono. Dióxido de carbono en condiciones normales de presión y temperatura. Ajá, condiciones normales de presión y temperatura. 273 grados Kelvin, 0 grados centígrados o una atmósfera de presión o 760 milímetros de mercurio. El dióxido de carbono se encuentra en condiciones normales. Significa que, digamos que en un mol, nosotros tenemos 44 gramos. Y a su vez nosotros tenemos 6.022 por 10 a la 23 moléculas. Y ahora agregamos algo, que a su vez esto equivale a 22.4 litros. ¿Qué significa esto? Que, por ejemplo, en un mol yo tengo 22.4 litros en condiciones normales de presión y temperatura. ¿Qué significa? Que si de dióxido de carbono yo tengo 0.5 litros, ¿qué cantidad de, perdón, en un 0.5 mol, qué cantidad en litros tendría? O también puedo hacer eso. En un mol tengo 22.4 litros. ¿Qué cantidad? Si yo tengo 0.5 litros, ¿qué cantidad en mol tendría? Ah, vamos a calcular uno y luego el otro. Primero este. X es igual a 0.5 por... me faltó mol. Mol por 22.4 litros entre un mol. ¿Sí o no? Eliminamos los mol y te va a quedar en, pues simplemente es la mitad, pero igual vamos a, para que vean en la calculadora. 0.5 por 22.4, 11.2. 11.2 ¿qué? Litros. Ajá, eso no parece un 2. Ahí está. Y ya calculé el volumen molar. ¿Me explico? Ahora vamos a ver el otro, ahora lo voy a hacer con B. Ahora yo quiero saber la cantidad en mol que hay en 0.5 litros. O sea, ustedes simplemente por lógica se lo imaginan. Si en un mol hay 22.4 litros, entonces ¿cuánto hay en 0.5 mol? Ah, pues la mitad, ¿no? Menos. Por supuesto, ahora al revés. En un mol hay 22.4 litros. ¿Cuántos mol hay en 0.5? Pues muy poquitos mol, ¿sí o no? Entonces esa lógica tienen que seguir. X es igual a 0.5 litros multiplicado por un mol dividido entre 22.4 litros. Entonces, X es igual a 0.5 por 1, o sea que nos da 0.5. Sería 0.5 por 1, nos da obviamente 0.5, pero esto es entre 22.4. Igual. 0.00223. Digamos hasta ahí, ya no le ponemos los demás decimales, pero en este caso, ¿qué unidades tendría? Se van los litros y te queda en mol. Y listo, de hecho yo puedo calcular directamente aquí los gramos. ¿Cómo sería? Ah, pues simplemente lo multiplico por la masa molar, digamos, que tiene, digamos, esta cantidad por la masa molar que sería 44 y nos da 0.98. O sea, menos de un gramo es 0.5 litros en condiciones normales de presión y temperatura.
del dióxido de carbono. Y justamente de eso se trata el volumen molar. Si se dan cuenta es bastante sencillo. Únicamente ustedes tienen que darse cuenta y suponer adecuadamente la regla de 3 para poder calcular lo que estás buscando. ¿Sale? Por ejemplo, les explico otro ejercicio. Vamos a poner como un inciso B ahora sí, apenas. ¿Cuántos mol hay en 150 litros de cualquier gas en condiciones normales de presión y temperatura? Digamos que lo vamos a abreviar de esta forma. O si quieren NPT, nada más, pero ya. Ajá. Siempre, o sea, siempre va a estar implícito, aunque no se los escriba. Por favor, siempre tomen que es algo implícito, que ahí siempre está eso, ¿sale? Entonces siempre tómenlo como si siempre estuviera, en caso de volumen molar, condiciones normales de presión y temperatura. ¿Estamos? Entonces, ¿cómo se podría calcular de esta forma? Pues como nos está dando litros y nos está pidiendo mol, pues simplemente tú supones, en un mol yo siempre tengo 22.4, por supuesto, en el hecho de estas condiciones. Entonces, ¿cuántos mol habrían? 150 litros. Por lógica, aunque ustedes no digan, oh, es exactamente esto, y si lo hacen, qué envidia. Pero si no, si son como yo, normales, este sería 150 por 1 entre 22.4. ¿Ok? Significa que es más o menos de 22.4. Obviamente es más de 22.4 porque es una mayor cantidad de litros. Por lo tanto, me refiero a cuántos mol serían. Obviamente tienen que ser más mol. Entonces, eliminó esto y sería 150. Eso no es un 150. 150 entre 22.4. 669.64. Que serían, recuerden que dadas estas unidades, eliminan los litros y te queda en mol. Porque de hecho es X en mol. Recuerden que las reglas de 3 se resuelven que las unidades estén de un lado y de otro. Aquí van los mol, acá van los litros. ¿Sale? Y listo. 6.6964. Y esa es nuestra cantidad en mol que estábamos buscando. Ahora, vamos a ver otro ejemplo. Inciso C. Ahora sí vamos a ser más específicos con un tipo de compuesto. Digamos, se tienen, ¿qué les gusta? 250 gramos de helio. ¿Cuántos litros en condiciones normales de presión y temperatura hay? Se tienen 250 gramos de helio. ¿Cuántos litros en condiciones normales de presión y temperatura hay? Bien sencillito. Yo lo que puedo hacer simplemente puedo calcular directamente, ¿cómo decirlo? Puedo calcular directamente los mol y con los mol puedo darme cuenta cuál sería la transformación. O sea, puedo transformarlo luego a litros. ¿Cómo sería? O sea, yo puedo decir, ok, el helio tiene una masa de 4 UMA o 4, vamos a ponerlo en gramos sobre mol. Entonces, yo puedo decir, ok, como es 4 gramos sobre mol, entonces yo puedo ponerle que sería número de moles es igual a la masa entre la masa molar. La masa son 250 gramos entre la masa molar. ¿Cuánto sería la masa molar? Recuerden que es 4. Pues bien sencillo, pero igual lo voy a hacer acá. Gramos sobre mol. Son 25, 12 y medio, 670. Bueno, ya. 250. Caray. Borra. 250 entre 4. 62.5. Que serían mol, porque recuerden que aquí se eliminan los gramos. Con estos mol yo puedo transformar directamente ¿a qué? A nuestra cantidad en litros. ¿Por qué? Porque recuerden que en un mol de cualquier sustancia gaseosa en condiciones normales tenemos 22.4 litros. Pero yo no tengo yo no tengo un mol, yo tengo 62.5 mol. Eso sería X.
X es igual a 62.5, eso nos parece un 6, 62.5 mol multiplicado por 22.4 litros dividido entre un mol. Esto va a hacer que se nos eliminen los mol y X te va a quedar en cuánto. Sí, directamente ahí 62.5 por 22.4 igual 1400. Oh, miren, qué curioso nos salió justamente cerrado. Litros. Entonces, en esta sustancia hay 1400 litros, hablando del helio, en condiciones normales de presión y temperatura. Pero de hecho hay algo muy interesante en este sentido, es que yo lo puedo hacer de otra forma. Yo puedo suponer una regla de 3 directa. Yo sé que en 4 gramos hay 22.4 litros. ¿Cuántos litros hay? XL es cantidad en litros. Si yo tengo 250 gramos. Si se dan cuenta esta regla de 3 y es prácticamente... Ah, bueno, no es igual, pero fíjense. Sería 250 multiplicado por 22.4 dividido entre 4. 250 por 22.4, eso no es un 22.4, 22.4 igual entre 4. Y ahí está, lo mismito. 1400 litros. Y es exactamente lo mismo, por eso son una igualdad. Porque realmente no importa de qué lado lo hagas o cómo lo hagas, se supone que te tiene que dar el mismo resultado. Esto es muy importante que ustedes lo recuerden. ¿Por qué? Porque yo les voy a preguntar justamente de esta forma. O sea, les voy a decir, calcúlame este lado, no de este lado, sino calcúlame cuál es la cantidad de litros, cuál es la cantidad de mol, cuál es la cantidad de moléculas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, sin importar de qué lado les esté, lado me refiero como de la igualdad total que les dije, que un mol es igual a 22.4 litros, es igual a 6.022 moléculas, por 10 a la 23 moléculas, y esto a su vez es igual a la masa molar de dicho compuesto, sin importar de qué les esté preguntando, ustedes sepan hacia dónde poder resolver, ¿sale? Es tan sencillo como eso. No sé si ahora sí, espero que haya sido bastante ilustrativo esta clase para que ustedes entiendan más o menos cómo se comporta esto. Por ejemplo, en 1400 litros, ¿qué cantidad de moléculas hay? Por ejemplo, si yo quisiera preguntarles eso. ¿Por qué? Porque yo sé que en 22.4 litros hay 6.022 por 10 a la 23 moléculas. Y yo estoy hablando que esto es helio, recuerden. Entonces yo sé que no tengo 22.4, yo tengo 1400 litros. Entonces eso es X. X es igual a ¿cuánto? 6. Perdón, bueno, es lo mismo, pero igual. 1400 litros, que de hecho escribo, multiplicado por 6.022 por 10 a la 23, se me está cayendo la tabla, entre estas moléculas, que de hecho me va a quedar en moléculas, entre 22.4 litros. Se van a eliminar los litros y listo. Para esto sí tengo que usar mi calculadora por el hecho del 6.022. Sería 1400, así. Déjenme, ¿dónde está? Ahí está. 1400 por 6.022 por 10 a la 23 igual entre 22.4. Y nos da 7. A ver, digo 3.7637. Déjenme lo anoto. X es igual a 3.76375 por 10 a la 25, que tiene sentido porque son más moléculas. Moléculas. Ahí está. Y listo. Ya hicimos todo lo que pudimos haber calculado de dicho ejercicio. Con los datos que nos dio, por supuesto. ¿Sí? Y listo. Es así de sencillo este apartado. Bueno, de igual forma, todavía no voy a dar por terminado el tema de molaridad, perdón, de mol, volumen molar y cálculo de mol.
Todavía no lo terminamos en realidad. Todavía voy a seguir con la siguiente semana. Ustedes saben que esta es la última clase de la semana. Todavía voy a continuar la siguiente semana. Espero no haya ningún tipo de inconvenientes, pero ya veremos. ¿Sale? Pues entonces eso sería todo por esta clase, perdón. Espero que se encuentren bastante bien, descansen mucho y nos vemos la siguiente semana.